Partidazo entre España y Alemania para cerrar la segunda jornada del Grupo E que termina con empate a 1. Quédate con nosotros hasta el final del video y entérate de todas las jugadas, estadísticas y las polémicas del partido. Déjanos un comentario y dinos quién crees que va a pasar a los octavos de final. Novedades en los 11 respecto a la jornada anterior. Por parte de España, Carvajal sustituía a Azpilicueta por el lateral derecho. Alemania mostraba varios cambios. Müller sustituía a Havertz en punta. Gundogan se ponía por detrás del delantero para igualar las fuerzas en el centro del campo, donde Goretzka entraba en el 11 añadiendo músculo en el centro del campo junto a Joshua Kimmich. Süle entraba en posición del defensor central y Kehrer, el defensor del West Ham, entraba en el lateral derecho. Partido dirigido por el árbitro holandés Danny Desmond, árbitro con un promedio de 4 tarjetas por partido en la fase de clasificación para la Copa del Mundo. El partido empezó controlado por España, con una posesión del 75% en el primer tramo del partido. Dani Olmo, tras una gran jugada en conjunto, golpeaba el palo tras una mano sensacional de Neuer. Alemania presionaba en todo el campo con el equipo muy junto sin éxito. No era capaz de hacerse con la pelota, donde España fue muy superior. Era por el 24, tras un error de Unai Simón, que incomprensiblemente entregaba la pelota a Gnabry, y este golpeaba sin suerte, perdiéndose el balón por fuera de la portería. Ambos conjuntos realizaban una presión alta, juntando líneas y dejando poco espacio por dentro. Tanto España como Alemania trataban de robar el balón en campo rival. Muchos pases cortos, buscando las combinaciones, donde los defensas se imponían a los delanteros tras la primera media hora. No te olvides de dejar tu opinión sobre el partido en nuestros comentarios. Nueva ocasión para España, desaprovechando los espacios que dejaban ambos equipos a la espalda. Dani Olmo ganó la espalda a su defensor y tras una buena carrera, ponía la pelota en bandeja para que Ferran Torres marcara sin oposición, fallándola inexplicablemente. ¡Qué fallo tan incomprensible! Y ya saben lo que dicen, quien las falla las paga. Rüdiger mandaba el balón al fondo de la red, tras una buena falta, conectando un cabezazo increíble, pero no. El árbitro tras la asistencia del VAR anulaba el gol, por fuera de juego. Rüdiger celebraba su gol y ponía cara de incredulidad. No se creía que estaba en posición antirreglamentaria. ¿Por qué tardan tanto en anular los goles? ¿Por qué el árbitro asistente nunca levanta la bandera y siempre dejan seguir? Fuera de juego justo, bien anulado por el VAR. ¿Qué opinan? La polémica está servida. Pocos acercamientos al final de la primera parte, donde tanto Alemania como España solo se acercaban mediante balón parado. Y con esto llegábamos al final de la primera parte. 68% de posesión para el conjunto español, con 4 remates a puerta, pero solo uno entre los 3 palos. 32% de posesión para los alemanes, con 3 tiros y solamente uno entre los 3 palos. Vieron amarilla Busquets por España y Kehrer por Alemania. Mismo guión para el inicio de la segunda parte, presión alta, partido muy físico y poco peligro por parte de ambos equipos. Morata era el primer cambio del conjunto español, sustituyendo a Ferran Torres en los primeros compases de la segunda parte. Ocasión clarísima para Alemania. Presión alta de nuevo. Fallo en el pase de nuevo del guardameta español Unai Simón, quien entregaba un mal pase para Pedri, y Kimmich se quedaba en la media luna del área, pegando un tiro increíble, pero que fue detenido por Unai Simón, enmendando el error inicial. ¿Qué opinan de salir jugando desde atrás? ¿Merece la pena? ¿O por el contrario, piensan que es un suicidio? Sin embargo, más tarde por el minuto 62, España lograba adelantarse en el marcador, gracias a un desmarque de Jordi Alba por el costado izquierdo, quien vio que Morata tiraba una diagonal desde el centro hasta la izquierda, entrando al área pequeña. De inmediato, Jordi Alba acomodó el cuerpo y lanzó un centro raso que Morata anticipó perfectamente. Golpeó el balón con el costado externo de su pie derecho, debido a que el tiro iba tomando cada vez más altura. Se colaba en el arco. Era gol español.
Con esto, Alemania estaba quedando prácticamente sentenciado, casi fuera del mundial. Luego de esto, evidentemente los alemanes no quisieron quedarse de brazos cruzados y de inmediato se fueron a atacar con todas sus fuerzas. El entrenador Hansi Flick de inmediato hizo cambios para poder solucionar aquellos problemas que tenían en la marca y solventar todos los errores en los que habían fallado. Lo más peligroso para los germanos llegaba por la vía del tiro de esquina, ya que evidentemente superaban en altura a los españoles. Fueron en total 5 tiros de esquina con los que Alemania contó en la segunda mitad, todos ellos con mucho peligro. Sin embargo, los germanos no llegaron al empate por esta vía, sino por una jugada rastrera en el centro. En el minuto 83, un recién ingresado Valdé lamentablemente dejó descubierto su carril, el cual fue aprovechado por el siempre activo mediapunta Jamal Musiala, quien dio un pase filtrado para encontrar perfectamente a Niklas Füllkrug. El delantero del Werder Bremen no perdonó. Su remate de pierna derecha fue realmente potente y Unai Simón no tuvo nada que hacer ante semejante envión. 1-1, se empataba el marcador y Alemania parecía que se venía con todo al ataque. Sin embargo, pese a eso, ninguno de los dos equipos pudo desequilibrar el marcador nuevamente, ya que España se vio muy limitado a los contragolpes. El hermano menor de los Williams no pesó tras su ingreso, mientras que los alemanes estaban un poco cansados por correr todo el primer tiempo detrás del balón. Por lo que el marcador final quedó 1-1. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mereció ganar España? ¿Alemania merecía remontar el partido? Déjennos su opinión en los comentarios. El grupo E queda muy apretado. España lidera con 4 puntos. El 1 de diciembre jugará ante Japón, quien actualmente tiene 3 puntos y ocupa el segundo lugar. Costa Rica, tras su victoria ante los nipones, tiene 3 puntos y Alemania quedó de última con solamente una unidad. Un triunfo de Costa Rica ante Alemania puede clasificar a los centroamericanos, dando la sorpresa del grupo luego del 7-0 en contra frente a España. No hay tiempo para más. Partidazo. El grupo E queda abierto. Déjanos en los comentarios qué equipos crees que van a clasificar. El árbitro pita al final y tenemos que irnos. ¡Un saludo!